Hablar hoy es, no seas víctima de tu genética. No llores más, ya que tienes mala genética. No seas llorón. Que tú no vayas a ser el próximo Mr. Olympia no te hace tener simplemente la peor genética del mundo. Bienvenidos una vez más a mi canal Corlinari. Hoy vamos a estar hablando de construir músculo. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta hoy? ¿Por qué la gente normalmente lo hace? ¿Y por qué debería hacerlo? Y las diferentes circunstancias que ocurren durante el proceso de construir músculo, incluso después, o todo tipo de cosas vamos a estar hablando aquí. Entonces, primera situación que vamos a tener en cuenta. Construir músculo lleva tiempo, mucho tiempo, puede llevar años, no estamos hablando de un año o 2 años, depende. Si eres una bestia genética, como lo es Hussein Farhat o quizás Jesse James West, ahora mismo puedes nombrar varias personas muy buenas genéticas que de forma natural en poco tiempo pueden ganar mucho músculo. Entonces, si este no es tu caso, tienes que entender que esto lleva paciencia, no es una cosa de unos pocos meses y ya, y tengo toda la masa muscular que quiero. Mentira, porque aparte en el proceso tampoco te vas a conformar. Entonces, de forma natural, sin el uso de sustancias dopantes, sin péptidos, sin esteroides, sin hormonas, nada, solamente comida y suplementación y entrenamiento, lleva tiempo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo bueno es que las herramientas las tenemos más información con respecto a construir músculo de la que tuvieron mucha gente. Tenemos algo llamado internet que está lleno de información, científica, no científica, verídica, no verídica, y eso es bueno, pero deja muchas brechas para que la gente se malinforme también. Entonces, hay que ser muy selectivo para esto, por eso es que hay que hablar con personas que tengan un poco más de experiencia que uno para que le indiquen, lo orienten y sepan. Y uno también tiene que hacer un análisis de las cosas que le van funcionando. Uno tiene que autoestudiarse, cogerse a uno de conejillo de India y llevar a cabo todo el experimento con uno. Uno es su propio experimento, uno es su propio proyecto y uno está construyéndose a sí mismo constantemente. Y en este caso hablando de físicamente. Entonces, la gente quiere resultados rápidos. Cada vez más la gente lo que necesita es resultados rápidos y por eso es que dicen, no aguanto más, construir músculo de forma natural es imposible, hay que doparse. Bueno, tu decisión, tu cuerpo, tu dinero, haz lo que decidas hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay personas que dicen, bueno, no me voy a dopar, pero entonces en la búsqueda de ganar masa muscular lo más rápido posible, están constantemente buscando cuál es esa fórmula secreta para construir masa muscular. Esa fórmula secreta, ¿cuál es? Y entonces se van por cualquier gurú del mundo del fitness, cualquiera, ni siquiera buscan a las personas con más evidencia, con más resultados, que sean personas que se dediquen realmente a ayudar a las personas a crecer físicamente. Simplemente ven algún payaso payaseando en internet y piensan que eso es lo que les va a dar a ellos los resultados, entonces lo aplican a ellos, pero no es que simplemente, si tú coges cualquier payasada y la aplicas a tu entrenamiento o a tu estilo de vida y te mantienes ahí, quizás veas resultados, porque una rutina mediocre es mejor que ninguna rutina, ¿no? Entonces, lo que pasa es que van saltando de mejor rutina en mejor rutina en mejor rutina, no se mantienen en una sola y por ende los resultados nunca llegan. Lo que tenemos es que ser más consistente en una sola rutina, mejorar a través de esa rutina y entonces si no te está dando resultados porque llevas un tiempo tratando de hacerla, tratando de mejorar en ella, entonces tú puedes decidir si puedes cambiarla o no. Pero mientras tanto trata de mantenerte enfocado en algo y verás resultados. Entonces, suplementos a usar. ¿Qué suplementos son los mejores? Que tengan evidencia científica, solamente hay 2, quizás 3. Creatina, que es el suplemento por mucho más estudiado a nivel científico, es el que más resultados tiene,
Por supuesto, hay un por ciento de personas que no responden, o sea, como que los resultados no se ven. Igual tiene beneficios para esa persona. Los beneficios de la creatina no solamente son crear masa muscular, ayudarte a crear masa muscular ni nada de eso. Aún así es bueno tomarla, ¿no? El whey protein, ¿por qué? Porque es proteína de fácil absorción, de fácil digestión. Entonces, necesitas proteína para construir músculo, la tienes a la mano, la usas y tu cuerpo la usa más rápido, por ende es muy muy bueno. Quizás podríamos hablar de suplementos vitamínicos, cosas así, y con una buena dieta, respaldada por una buena dieta, no creo que haga falta mucho más que eso, porque ya el porciento de mejora que vas a tener con otro tipo de suplementos es ínfimo, realmente es ínfimo. Entonces, ya entrando en materia de entrenamiento, tenemos la gente que plantea que entrenar a bajas repeticiones es lo mejor, porque te da fuerza y te da la misma cantidad de masa muscular. Hay personas que entrenan a altas repeticiones que dicen pues, que si el bombeo es mejor, que entonces vas a tener mejores resultados. Y no es que una sea mejor que otra, es que tienes que plantearte cuáles son tus objetivos, cuáles son. Y dependiendo, cualquiera que sea tu objetivo, deberías usar las dos. Porque una beneficia a la otra. Si tú eres una persona que constantemente entrena pesado, bajas repeticiones, entrenar a altas repeticiones con poco peso te va a ayudar a que te recuperes mejor, a que tengas un crecimiento mayor de masa muscular. Entonces eso va a beneficiar tu performance completamente en cuanto a entrenamiento de fuerza. Igual a las personas que entrenan siempre altas repeticiones, poco peso, esas personas realmente no, se beneficiarían también de ir subiendo poco a poco la carga y estimularse de una manera un poco más fuerte, porque subiendo la intensidad del entrenamiento de esa forma, entrenando pesado a bajas repeticiones. No digo que todos deberían ser powerlifters tampoco, no hay necesidad tampoco de creérselo de ser powerlifter. Entonces, movimientos compuestos multiarticulares son más eficientes para ganar masa muscular. Lo son, realmente lo son. Pero no quiere decir que no te vayas a beneficiar de ejercicios de aislamiento, porque hay músculos, por ejemplo, que se te pueden atrasar. En mi caso particular, yo soy bueno en movimientos compuestos multiarticulares porque es lo que he hecho la mayor parte del tiempo que he estado entrenando. También quizás porque tenga alguna predisposición genética para ello, ¿no? Pero en los movimientos monoarticulares no soy un crack. Y eso yo veo el resultado en que, por ejemplo, mi espalda, mis cuádriceps, son músculos que tengo bien desarrollados, por ejemplo. Sin embargo, los brazos no me pasa, porque no le he dedicado suficientemente el tiempo que lleva entrenar los brazos con un poco de ejercicio de aislamiento. Aún así, los ejercicios multiarticulares son por mucho más eficientes para ganar masa muscular, pero estamos hablando de masa muscular en general. Estamos hablando de masa muscular en general. No estamos hablando de atacar músculos en específico que son tercos, que no dejan crecer. Tenemos que entender que tenemos que usar ambos. Ahora tampoco es todo aislamiento, porque este ejercicio acá, que si este músculo tengo que trabajarlo así, entonces ¿por qué te metes más del tiempo que necesitas estar en el gimnasio, perdiendo el tiempo? Los músculos funcionan así, de forma compuesta. Tú no corres con los cuádriceps y las pantorrillas nada más. Tú no sacas de la ecuación nada, tú usas todo el cuerpo completo para correr, por ejemplo, para una actividad tan natural como lo es correr, tú usas todo el cuerpo. Entonces, tú usas también cuando vas a trepar, tú usas todos tus músculos del tren superior también. Entonces, el cuerpo funciona así, compuesto. Vas a hacer movimientos compuestos, son importantes, hay que hacerlos. Los básicos: press de banca, press de hombro, remos, dominadas, fondos, flexiones, sentadillas, peso muerto.
todos esos ejercicios son buenísimos, hay que tenerlos todos en la rutina, pero también deberíamos dedicarle un poco de tiempo a lo que es ejercicio de aislamiento y vamos a tener mejores resultados en cuanto a ganar masa muscular. Entonces, aquí viene algo que para mí solía ser algo difícil de aceptar. Yo hace 3 años, 4 años, yo pensaba que las máquinas eran el demonio en el gimnasio. Yo eso no lo debería tocar, que las máquinas no son para hombres, etcétera, etcétera. Pero a medida que ha pasado el tiempo, que he ido madurando, que he ido aprendiendo, me he dado cuenta que las máquinas son igual de buenas para construir músculo que los ejercicios libres, por ejemplo. ¿En qué me apoyaba yo para decir que las máquinas no eran lo suficientemente buenas? En que, como estás en una máquina, estás estancado, estás obligado a hacer el movimiento, el patrón de movimiento para el que está hecho la máquina, entonces deja de intervenir músculos, como que no fortaleces los músculos que tienen que ver con tu equilibrio, tu fuerza como tal del tronco, porque estás atacado a una máquina. Y eso no es tan así. Puedes aún así beneficiarte, tu tronco se puede beneficiar de usando máquinas porque igual te permiten cargar bastante peso y todo tu cuerpo tiene que estar en función de que ese peso no te aplasta, así que por ende también te va a beneficiar. ¿Qué pasa? Que no te beneficias tanto en ese aspecto, ya tus músculos que te mantienen erguido no se benefician tanto como en los ejercicios de barra libre, pero estamos los ejercicios libres, pero estamos hablando de crear masa muscular, no de un tronco más fuerte. Aquí no somos crossfiteros. Entonces, el último punto con el que voy a tocar, que voy a hablar hoy es: no seas víctima de tu genética. No llores más de que tienes mala genética, no seas llorón. Que tú no vayas a ser el próximo Mr. Olympia no te hace tener simplemente la peor genética del mundo. Puedes mejorar muchísimo haciendo la mayoría de las cosas bien. En lo que tienes que enfocarte realmente es en ser mejor que tu versión anterior y no mejor que el que tiene buena genética, porque el que tiene buena genética tiene eso, escogió bien sus padres. ¿Qué vas a hacer tú? No puedes hacer nada al respecto. Tú solamente tienes que enfocarte en las cosas que sí puedes hacer. ¿Entiendes? Si te enfocas en que, ay, tengo mala genética, total, ¿para qué voy a entrenar bien si tengo mala genética? ¿Para qué me voy a alimentar bien si tengo mala genética? ¿Para qué? ¿Sabes? Es como que tu vida no tiene sentido si tienes mala genética. Entonces, sí, la genética es por mucho lo que más va a determinar cuán rápido ganas tus músculos. Las inserciones de tu músculo, de tus músculos. Esas cosas las determina la genética. Pero si tú puedes hacer progreso constantemente, no te quejes de tu genética. Trata de enfocarte en hacer progreso que puedes hacer. ¿Ok? Entonces, esto es un punto aparte, una opinión personal e interesante. La estética o la salud. ¿Por qué va la gente al gimnasio? La mayoría de las personas que van al gimnasio no les interesa su salud. No estamos diciendo que ir al gimnasio está en contra de ir a la salud, todo lo contrario. Pero las personas van al gimnasio no por la salud, van al gimnasio por cómo se quieren ver, o por cómo se ven, o porque quieren mantener el físico que tienen, o porque quieren mejorar el físico que tienen. Nadie va al gimnasio por salud. Bueno, la mayoría de las personas no lo hacen. Pero hay que tener en cuenta algo: la estética es parte de la salud. Si tú eres una persona estética estamos hablando de principios estéticos tipo las estatuas griegas, no de la estética moderna, que te quieren convencer de que una modelo oversize luce igual de bien que una modelo de toda la vida, ¿sabes? Tampoco hay que llegar al punto de la anorexia que viven muchas supermodelos y tal. Entonces, solamente para tener el ejemplo. Cuando tú tienes una buena estética, ciertas curvas, ciertas inserciones, ahí es donde te das cuenta que tienes que ser una persona saludable. ¿Por qué? Porque para mantener esa estética
vas a tener que tener un estilo de vida más cercano a lo que es un estilo de vida saludable que lo vas a tener si no tuvieras ese. Si no tuvieras esa estética, va a ser muy difícil que no tengas un estilo de vida saludable. Entonces, cerrando acá, ve al gimnasio por lo que sea que vayas a ir, ya sea por estética, por salud, por lo que sea, ve al gimnasio, te va a ayudar. Ten paciencia, no te apresures, ponte metas a largo plazo. Enfócate en las cosas principales, en lo más importante, haz eso y no te victimices. Sigue adelante, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Si te llegaste hasta acá, por favor suscríbete a mi canal, me va a ayudar muchísimo. Déjale un like al video si te gusta, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video.